Le damos la gloria y la honra a Él porque Él es el que permite todo. Y vamos a hablar hoy. Hoy me toca un tema, hermanos, que se los quiero compartir a la manera de que Dios, el Espíritu de Dios pone en mi forma de ser, en mi forma de vivir, pero basándome en el contexto de la palabra y en la enseñanza de Dios. Me toca el toma 7, que se llama de los pretextos. Hoy quiero leerles el texto principal. El texto en el que nos vamos a basar está en Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Este versículo, viene la historia en Jueces 6. En Jueces 6. Yo se los voy a leer ahorita desde el principio. El Señor nos muestra en el ejemplo de Gedeón toda su vida. Y el Señor hablaba a la vida de un servidor. Quiero decirles, hermanos, que el Señor habla fuertemente a mi vida, pero no les voy a hablar de mi vida, les voy a hablar del llamamiento de Gedeón. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos. Si gustan cerrar sus ojos y inclinar su rostro, si no, como ustedes acostumbren a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que tú pones, que tú das, Señor, porque todo es tuyo y tú haces lo que a ti te agrada, lo que tú quieres, Padre. Pongo mi vida en tus manos, pongo mi boca en tus manos, mi carnosidad, mis palabras del mundo, Padre, que las que ocupo, todas las cosas que puedo hacer muchas de las veces equivocadas y malas para tu vida, Señor, para darte ejemplo malo de mi vida muchas de las ocasiones. La pongo en tus manos, Padre, para que seas tú, Padre, el que hable, el que exprese a través de mis labios, el que ponga y diga lo que tenga que ser y no sea mi carne, ni sea mi manera de vivir en mi trabajo y en mis cosas seculares. Señor, mi vida la pongo en tus manos y pongo esta enseñanza en tus manos y que seas tú, Señor, alcanzándole a dar algo a los hermanos. Te doy la gloria y la honra a ti porque todo lo hago en obediencia a ti. Tú sabes, Padre, que con un corazón humilde trato de esforzarme para servirte. Y todo lo hago para agradarte a ti, Señor. Dándote la gloria y la honra siempre, porque tú eres el que nos permites todo. Y a ti te place, Señor. Te doy la gloria y la honra y pongo este servicio en tus manos. Gracias, amado Dios. Hermanos, les voy a leer del 1 al 25, basándonos en el contexto del tema que es Jueces 6:25. Dice la palabra de Dios: el llamamiento de Gedeón. Yo le llamo el llamamiento eficaz porque el Señor ha hecho muchos cambios en nuestras vidas y principalmente en la vida de Gedeón. Y dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados
y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así que venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres os han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si has hallado gracia delante de mí, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saqué mi ofrenda y la pongo delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. Y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseritas. Y dice el texto, que es el texto base de esta historia: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre,
el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrificado en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, me voy a detener ahí, hermanos. Sigue hasta el versículo 40, pero quiero comentarles algo de lo que dice el libro de los pretextos. Habla me van a disculpar si me equivoco, pero luego mi acordeón me falla. Dice el Señor que en la introducción nos habla de las tres indicaciones que Jehová da a Gedeón en esta historia. Habla la introducción que Gedeón tenía 3 órdenes muy claras que cumplir. 1, derribar el altar de Baal. 2, cortar la imagen de acera, un bosque donde se celebraban los ritos religiosos. 3, construir un altar que viene en Jueces 6:26. Y ofrecer en el sacrificio a Jehová usando la madera de la imagen de acera. Y hay una pregunta que dice clara ahí: ¿qué características tiene el compromiso que has hecho con Dios? Ahí es donde quiero compartirles algo, a donde el Señor, a la hora de leer esta historia, yo me sentía identificado. Me sentí identificado porque en repetidas ocasiones, a mis inicios, al principio y a la actual vida, he cuestionado a Dios por cosas que me pasan, por cosas que hago y por cosas que no hago bien y que no he hecho bien. He cuestionado al Señor y el Señor me mostraba en esta historia que no es con las fuerzas mías con las que vamos a salir adelante, ni es con las fuerzas de nosotros con las que vamos a dar ejemplo a los demás, sino es con la fuerza de Dios, porque Dios es el que pelea la batalla por nosotros. Dios va al frente de nosotros siempre y siempre está adelante de mí y adelante de nosotros. Yo leía muchas cosas, hermanos, muchas cosas que les soy sincero a mí, y se los digo con todo mi corazón y humildemente, me cuesta desarrollarlo todo lo que escribo. Y más me cuesta preguntar, porque tengo al pastor para preguntarle. A veces le pregunto, a veces no. Sé que está con mucho trabajo, sé que está con muchas presiones, y me he aferrado a la idea que el Espíritu Santo que mora en mí, que el Espíritu Santo que vivifica nuestras vidas, es el que va a abrir los caminos y va a abrir el camino para que tú sigas adelante. El Espíritu Santo de Dios no menosprecia a nadie. El Espíritu Santo de Dios siempre quiere que tú salgas adelante y que camines conforme Él te lo va indicando. Y eso lo sabemos todos nosotros. Sabemos las indicaciones. Nosotros, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, los que han estudiado y los que no hemos estudiado, hemos escuchado tanto que sabemos y alcanzamos a conocer cuando cometemos un error y cuando hacemos las cosas que están mal. Yo le preguntaba al pastor una ocasión: pastor, ¿a usted quién le dijo que yo podía tener esta responsabilidad que usted me dio? Él me dijo: yo oré al Espíritu Santo y me nombró ustedes 4. Y yo lo creo, porque yo creo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el hermano Richard, el hermano César, el hermano Jorge y yo, Dios nos dio una responsabilidad y la tenemos bien clara. Yo la tengo bien clara. Es una responsabilidad que por obediencia, no por conocimiento, no porque yo supiera, no porque yo estaba preparado para hacerlo, la acepté. La acepté por obediencia a Dios.
porque tengo que obedecer y no poner pretextos para lo que Dios me quiere mostrar y decir. Y en el tiempo perfecto de Dios, yo voy a hacer las cosas correctas como Dios quiere. ¿Sí? Hay gente en el mundo que no le gusta cómo actúo, cómo hago, cómo trabajo, cómo digo las cosas. No me interesa. Porque a mí me interesa agradar a Dios. A mí me interesa caminar conforme a Dios. Y si Dios me quita, yo me siento y sigo perseverando, porque yo quiero agradar con obediencia a Dios. Yo no busco un título, yo no busco un aplauso, yo no busco que ustedes me crean lo que yo les digo. Por eso les leo la palabra de Dios para que ustedes la crean, porque está escrito y ahí lo dice. Pero yo soy incapaz, y lo digo públicamente, de hablar mal del hermano Jorge, o de hablar mal del hermano César, o de hablar mal del hermano Richard, de cuestionarlos, de juzgarlos. Y Dios me libre si tomo decisiones a decir, él lo está haciendo mal, él no lo hace bien, él está haciendo esto. No, porque es una responsabilidad que Dios le dio. Y he concientizado y trato de entender, si Dios te puso, si Dios te eligió, tengo que respetarlos y tengo que hacer las cosas correctas porque los pusieron de ancianos. Y si tú lo juzgas y si tú hablas mal de ese anciano, estás hablando mal del Espíritu de Dios que te puso, porque Él fue el que le ordenó al hermano pastor. Elige a ellos para la responsabilidad. Es necesario, hermano, yo se los digo porque yo le hablaba a Dios, yo le preguntaba, Señor, usted me está enseñando en esta historia, usted me está enseñando, Gedeón tenía miedo, Gedeón tenía una audacia, ¿sí? Subían los madianitas a robarles el trigo, a robarles la cosecha, y él lo escondía en el lagar. Y él preocupaba tener dinero y tener su trigo para poder ofrecérselo a su familia, para darle a su familia. No buscaba beneficios propios, él buscaba agradar a Dios. Y Dios, que pulsa y conoce los corazones de todo y cada uno de nosotros, es el que te guía y el que te elige y el que te dice, ¿sí? Yo veía en la historia de Gedeón, no sabía. Tenía miedo. ¿Cómo voy a pelear yo? ¿Cómo voy yo? Yo soy humilde. En mi casa no hay dinero, no hay nada. ¿Cómo me das esa responsabilidad? Yo no puedo. Pero lo escogió Dios. Y Dios le dijo más adelante en el versículo 6, ¿sí? Le muestra, le dice, no, es en otro versículo más adelante, le habla y le dice el Señor, entiende que yo voy a pelear la batalla, yo voy a hacer las cosas, no las vas a hacer tú, yo soy el que voy a hacer eso. Si yo te estoy mandando a la pelea es porque yo voy a estar al frente de ti. No tengas miedo, no tengas temor de lo que vean, de lo que digan, de lo que hablan. Yo estoy delante de ti. Yo te voy a abrir el entendimiento para que lo des, para que lo hables. Pero búscame, lee la palabra, porque ahí está todo lo que vas a aprender. Pero si no lees, si no lo haces, tienes que hacerlo. Tienes que ponerte un hábito de empezar a leer la Biblia. 10 versículos diarios, 15 versículos diarios. Tenemos un libro, otro libro, otro libro, otro libro, y a veces decimos que los leemos y no los leemos, en mi caso. ¿Sí? Leo una parte, leo otra parte, leo otra parte. Pero ahora, hablando de la historia de Gedeón, el compromiso es grande. El compromiso es grande. Porque Dios nuevamente te abre los ojos. Nuevamente te dice, no es lo que tú piensas. No es lo que tú crees, no es lo que tú estás imaginándote. A veces te imaginas cosas y haces tu propia película. Empiezas a comprar problemas que no son tuyos y a pensar que tú los vas a arreglar, a pensar que tú vas a hacer las cosas como se debe y que tú vas a decir y hablar y a mostrar. No, tú no eres, es Dios. Es Dios el que habla a través de ti. Pero Dios quiere que aprendamos, quiere que sigamos adelante,
pero con humildad. ¿Para qué quiero aprender? ¿Para envanecerme? ¿Para creerme más que los demás? ¿Para sentirme orgulloso? No, el orgullo y la soberbia, lo decía la prédica del domingo, es un pecado muy grande que Dios abomina. Entre más sabes, más humilde tienes que ser. Yo le decía al Señor, yo quiero aprender y quiero ser como Gedeón. Ya entendí que Gedeón tenía miedo. No quería actuar, no quería hacer. Pero hizo algo muy importante. Obedeció la voz de Jehová. Y empezó a caminar y Dios empezó a hacer las cosas para él. Hay un versículo, dice, de este modo empobrecía a Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo me iba y hablaba de ese versículo. Cuando ya no puedes, cuando te desesperas, cuando no haces lo que tienes que hacer correctamente, y los problemas te ahorcan, te ahogan, y empiezas a tener controversias y desacuerdos con muchas personas, quieres actuar y quieres hacer las cosas de diferente manera. ¿Sí? Pero el Señor te muestra que su disciplina va a venir y que la disciplina la vas a vivir y la vas a vivir acá, en este mundo. ¿Sí? Y entonces Dios nos da una disciplina, pero también dice que te disciplina porque te ama, porque te escogió como hijo y que tienes que ser disciplinado porque tu padre te ama y quiere que seas otro y que seas diferente. ¿Sí? Dice un pensamiento que ahí tenía, dice, a través del liderazgo de Josué, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Jehová entrega a cada tribu la tierra que le corresponde, combatiendo y teniendo victoria. Entonces, nuevamente nos muestran que la victoria viene de parte de Dios. La victoria viene de parte de Jehová. Y tenemos que atravesar y arriesgarnos a seguir adelante sin ver lo que dicen, piensan o hablan todos los demás. Seguir adelante porque eres un escogido de Dios, elegido de Dios, y yo prefiero caminar en esa área. Yo le decía, como en muchas áreas de la familia, no cree en lo que Dios ha hecho en mi vida. Muchos creen que soy el mismo y que soy igual. Y Dios me ha dado la fortaleza y la capacidad para soportarlo, para vivirlo. ¿Sí? Porque yo les voy a ser sincero. Yo vivo por la gracia de Dios. Dios ha tenido misericordia de mí y por su gracia camino y vivo. Pero yo antes de llegar a esta iglesia cometí varios errores. Salí de una iglesia y luego salí de otra. No puedo ser que ahora en 3 meses yo me dé alarde de una santidad que no. Yo tengo que empezar de ceros. Sentarme en la silla de atrás y empezar de cero. Y creer en Dios y tratar de obedecer a Dios y seguir adelante. Cada palabra que les digo y cada momento que les digo, se los comparto porque el Señor me los puso a mí. No hablo de nadie, ni hablo para ofender a nadie, ni hablo para decir nada que sea de mi carne. Dice después, leí yo un capítulo en el capítulo 2, 11 y 12 de mismo Jueces. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y así sucesivamente, por 7, por 10, por 40. Y los hijos de Israel volvían a hacer lo malo. Ante los jueces, ante Dios volvían a hacer lo malo. Y volvían a poner jueces. Puso a Débora como juez 40 años. Murió y Israel volvió a hacer lo mismo. Quiero pensar que venimos de una descendencia desobediente y que las pruebas y las cosas están hasta el momento
como están pasando en la vida secular. Dice, podemos notar que las nuevas generaciones adoptaron las costumbres de los pueblos conquistados. Cananeos, filisteos, amalecitas, malidicitas. Se nota una visible desorientación nacional ante una descomposición social, dado que se caracteriza por una excesiva violencia, lo que implicó estar en opresión y esclavitud cuando están al borde del precipicio. Por forma de actuar, el pueblo clama, se humillan ante Dios y abusan la libertad para que se establezca la paz y se observe la misericordia de Dios, aunque el pueblo recibe las consecuencias de sus actos. Entonces, hermanos, en esta enseñanza, el Señor es grande, poderoso, misericordioso y nos permite vivir por su gracia. Y nosotros no hemos hecho nada, porque Dios va delante de nosotros y no tenemos pretextos ya para seguir haciendo cosas que no debemos. Yo me he comprometido en el área con Dios para que me ayude. Le oro todos los días para que me enseñe a caminar conforme al Espíritu Santo. Sé que no va a ser hoy ni mañana, no sé cuándo sea, cuando Él quiera, pero yo tendré la paciencia para esperar hasta que Él venga por mí. Mientras trato de obedecerlo y me obedece, y el Señor dice su palabra que cuando lo obedeces, te bendice. Dios tiene propósitos para la vida de sus hijos, dones y talentos al servicio de Dios. El Señor levanta líderes. Gedeón, escogido por el Señor, y un ángel del Señor se le aparece y le dice, el Señor está contigo, oh valiente guerrero. ¿Sí? Quiero dice, ¿qué son los Baales en la historia? En la historia narrativa bíblica, eso lo saqué de un comentario. En la historia bíblica, en el Tanaj, el dios Baal, llamado uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rendían culto en algunas oraciones, cuando se alejaban de su Dios. Fue adorado por los fenicios junto a Dios, Dagón, el más importante de su panteón. Ahora, hay una cosa muy importante que sí se les quiero compartir, porque preguntaba, ¿cuál es el espíritu de Baal? Y dice, la palabra está en forma plural, denota a todos los dioses falsos del mundo. La raíz de los Baales es un dios cananeo, fenicio, de la fertilidad y el clima, especialmente de las tormentas de la lluvia. Sin embargo, el nombre también se utiliza como título, ya que significa Señor, y se aplicaba a varias deidades diferentes en todo el Antiguo Testamento. La palabra Baal esta forma plural denota a todos los dioses falsos. Los sacerdotes sacrificaban un buey en un altar para que los prendieran en fuego. Dice, Asera, Astorec, plural, Asterok, es una diosa de la fertilidad y del amor sensual, de la deidad principal de los cananeos. Entonces, acá cuando el Señor manda a Gedeón a destruir a esos Baales, el Señor nos mostraba cuáles son los Baales que aún tienes, ¿no? Cuáles son los dioses en los que estás todavía batallando. Yo tengo muchos. Mi mamá es católica, mis hijos son católicos y no creen y no quieren saber nada de Jesús. Les damos su mamá y yo el testimonio, lo ven, lo escuchan y no quieren caminar con Dios. ¿Soy culpable? Claro, soy culpable. Pero hoy, en Cristo Jesús, fui perdonado. En Cristo Jesús ahora
ellos no quieren porque ellos están ya en las manos de Él. El Señor tiene el tiempo y la forma para traerlos acá. Pero yo no lo puedo ocultar. Son mis batallas. Los problemas que he tenido de salud son mis baales, son mis batallas. He renegado de Dios. En su momento, cuando me iban a cortar la pierna, decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa si ya tengo 4 años buscándote? ¿Sí? Las batallas ahora de poder caminar y no puedo, de poder hacer lo mismo. De que no puedo hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque es algo que tengo que enfocarme a ello. Y he luchado con ello. ¿Y sabe quién ha quitado todo eso? ¿Sabe quién me ha dado la fuerza para que yo pueda venir y caminar y poder andar trabajando y para poder andar en la calle? Solo Cristo, solo Dios, solo el Espíritu Santo ha fortalecido mi vida para hacerlo. Él ha quitado esos baales con tan solo creerle, con tan solo obedecerlo. Dirá mi familia, ¿tú qué lo vas a obedecer? Bueno, pues es su opinión, pero yo sé que obedezco a Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo me respalda. Yo sé porque día a día esos baales que voy quitando de mi vida, Él se va encargando de limpiar. Y Él es el que te fortalece, Él es el que te bendice. Si Dios no te bendice es porque no lo obedeces. Si Dios no te bendice es porque no estás haciendo las cosas bien. Yo les hablo de bendecir en los alimentos que tengo. Desayuno, como y ceno. Respiro día a día. Esa es una bendición para mí. Eso es lo que a mí me satisface y me llena de corazón. Lo demás es de Dios. Nada es mío. No tengo carro y si lo tuviera tampoco es mío. Es de Dios. Porque de Él es dueño de todo. Él es dueño de todas las cosas. Yo no soy dueño de nadie. Me voy a ir, no sé cuándo, cuando Él lo disponga. Y no voy a llevar nada, ni va a haber nada. Y quién sabe para quién será. ¿Sí? Pero Dios te pone y te bendice. Y eso lo vine entendiendo, no cuando mi enfermedad, cuando empecé a obedecerlo, cuando empecé a caminar y a quitar esos baales de mi mente, cuando empecé a dejar de prejuzgar, de hablar, de decir, de hacer comentarios que no se deben. Porque Dios desnuda y todo lo que tú hables de un hermano al rato te enteras, te lo llevan a tu casa. Por eso mejor no lo hagas, mejor obedece a Dios. Dice la palabra de Dios que veas a tu hermano como amor. ¿Cómo puedes hablar que amas a Dios si no amas a tu hermano? Te cae gordo tu hermano. ¿Sí? Porque no profesan tus mismos pensamientos. Porque no quieren hacer las cosas como tú piensas que está bien. ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Y no amas a tu hermano. Lo murmuras, lo criticas y lo juzgas. El único perfecto es Dios. Y lo digo con toda mi fe y con todo mi corazón. A mí el que me ha abierto el camino y el que me sigue adelante y el que me fortalece es el Señor Jesucristo. Y en todas las batallas que he tenido y que ustedes han sido testigos, cómo he caído, cómo a punto de morir, el Señor me levanta y me para y me da fuerzas. Por eso se los tengo que testimoniar. No me salgo del contexto, se los tengo que decir. No me cansaré de decir todas las maravillas que Dios hace y que Dios da y que Dios pone, hermanos. Porque Dios es el Todopoderoso, como lo decía la alabanza. Dios es el que todo nos puede y todo nos da, hermanos. De nosotros no salen más que pensamientos, ideas pecaminosas, porque todos somos pecadores. El que diga que no peca, hermanos, hace mentiroso a Dios. Yo, leyendo y siguiendo con los versículos, hermano. Dice que Jehová mandó un ángel y le habló a Gedeón. Gedeón no creía, pero empezó a obedecerlo. Empezó a hacer las cosas como él decía. Empezó a hacer todo como empezó con sus dudas, con sus desconfianzas. Empezó a no creer
empezó a buscar la forma de hacer las cosas como él pensaba, y estaba mal. Hasta que él pensó y creyó en lo que Jehová le había dicho, tomó ese valor, ¿sí? Él decía que nadie iba a creer en él, y que nadie iba a seguir adelante con él. Y le dijo, ve y habla, yo voy a hablar delante de ti. Y fue y habló, y 3,000 soldados, 5,000 se juntaron, y le dijo, son muchos. Y siguió, y fue, y les habló, y se quedó con 2,000. Le dice, son muchos. Ve y llévalos, acércalos al lago, que tomen agua, y al que tome agua como un perro, ¿sí? Y al que tome agua con sus manos, a eso apártamelos, ¿sí? Y le apartó 300. Y increíblemente Dios fue con él en la batalla, con esos 300. Aún él tenía miedo, primero porque eran muchos, luego porque eran pocos, ¿sí? Era inseguro, no tenía la plena confianza de Dios, ya le había mostrado, y él seguía así. Llegó y le dijo, ve con el que más confianza tengas, camina, baja y ve a donde están ellos, escucha lo que dicen si tienes miedo, y vienes y vamos, yo voy a ir contigo. Y sorpresivamente, sin espadas, sin tantas armas, con puro ruido, confundió Dios a todos esos madianitas, y la victoria fue para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios pelea tu batalla, Dios pelea tu victoria, no eres tú, ¿sí? Yo le decía al Señor, gracias, porque siempre estoy pensando de una manera diferente. Y usted me pone mis pies en mi realidad y me dice, tú no vas a pelear la batalla. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? No puedo, no sé hablar, no voy a hacer las cosas, lo voy a hacer mal. Tú ve y haz lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es obedecer, porque eso es lo que a mí me agrada. Entonces, Dios tiene un propósito para las vidas de sus hijos, dones y talentos al servicio de Dios. Y el Señor levanta líderes. Y va a levantar líderes, hermanos. Va a levantar más líderes, no nosotros, ¿sí? Más, va a haber más gente que va a salir, que va a estar ahí, ¿sí? El versículo 25, que es la base principal, dice que aconteció que la misma noche, dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal de tu padre, tiene y corta también la imagen de Acera. Quiero pensar que su papá de Gedeón adoraba a Baal y adoraba a Acera. Le rendían cultos y estaban ahí. Quiero pensar que el problema para Gedeón fue más grande de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque hasta su padre estaba ahí metido en esas cosas. Pero más sin embargo, obedeció y fue, derribó el altar de Baales, derribó la estatua de Acera, puso en manos de todos en obediencia, y empezó a hacer las cosas. Dice, el libro, dice, nada ni nadie debe compartir el lugar que solo a Dios le corresponde para asegurar esto. Debes destruir lo que antes amabas para que nunca regrese a tu vida. Que estamos diciendo que esos Baales los tenemos que quitar de nuestra vida para quitarlos. Nada debe recordarnos nuestras antiguas costumbres. La sangre en Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y lo habla en 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mi compromiso de servir a Dios debe de ser visible a todos. La madera, lo humano, debe de ser ofrecido a Dios en forma irrevocable. Leña para ser quemada, no madera para ser tallada y servir de adorno. No solo los alimentos y la seguridad
estaban en crisis. También la fe en Dios era escasa. Por esto la historia de Gedeón tiene rasgos interesantes sobre el uso de pretextos para no obedecer a Dios. Apliquemos sus lecciones al día de hoy. Preguntémonos, apliquémonos si aún tenemos Baales en nuestra vida y cuántos pretextos ocupamos en la vida. Hay respuestas, hay preguntas sin respuestas. Hay preguntas sin respuestas, lo dice en Jueces 6. En Jueces 6, 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los manianitas. Ahí le preguntaba a él cómo iba él con sus fuerzas, si no tenía ni armas, no tenía nada, ¿cómo iba a responder? Y el Señor le dice, no te envío yo, no soy yo el que te envió. Dice, le ayudó a ver la crisis como disciplina, porque esto habla del amor de Dios. Y en Hebreos 12, 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? La palabra de Dios es clara, hermanos. Sería su fortaleza, no su debilidad, dice el 6:14. En el 2 dice, le mostró que entre sus recursos tenía a Dios, quien estaría a su lado al enfrentar al enemigo. En el versículo 6:16 lo dice, no sea que haya, no, perdón, se llama el peligro. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le contestó su segunda oración en el 6, 39 y 40. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Porque dice en el 37 que Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, no has dicho, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y luego le vuelve a preguntar, y Dios hizo todo lo que quiso, porque Dios es soberano, y Dios te bendice y te da todo. ¿Sí? Dios lo dejó que hablara, que sacara, que lo cuestionara. Y Dios le mostró que todo lo que él tenía que hacer era obedecer. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez el vellón. Nuevamente Gedeón cuestionando a Dios. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo. El vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Dios hace todo y nosotros creemos que todo lo hacemos. ¿Sí? Dios es el que va delante de ti y siempre hará muchas cosas que ni te imaginas. Y tenemos una ventaja muy grande en Él, o una ventaja de Él, que te puedes caer, te puedes equivocar, puedes tener caídas, puedes estar enfermo, puedes hacer muchas cosas mal, pero como hijo de Dios, Él va a tomar tu mano y te va a levantar. A veces queremos y decimos que tenemos que tener más acción. Con un gramo de acción que tengamos para Dios, será mayor que 10,000 o 20,000 cosas que tú quieras hacer.
intenciones. Que tus intenciones sean muchas, pero que tu acción sea más. Tenemos que accionar, hermanos. Y Gedeón, en esta historia, espero que me haya hecho entender. En esta historia, en la historia de Gedeón, el Señor puso en mí todo eso y lo escribí. Y yo tengo que dárselos a ustedes porque el Señor me lo dio. Quizá no es la manera correcta, quizá no es como a tus oídos le guste, pero Dios me lo dio y yo tengo obediencia, lo tengo que expresar de esa manera. Para mí, lo más importante es agradar al Espíritu Santo de Dios y no al hombre. Para mí lo más importante es humillarme hasta el suelo y obedecer y caminar de la mano de Dios y hacer lo que Él me dice. Yo no quiero aprender, y se lo digo diariamente en mi devocional, yo no quiero aprender ni quiero tener conocimiento de la palabra para ser orgulloso, para ser vanidoso y para saber que todo lo tienen que hacer como yo pienso y como yo digo. El mismo pastor que Dios puso en nuestra vida el día de hoy nos está mostrando la humildad y la obediencia. Y lo vemos domingo a domingo cuando predica. Porque es el Espíritu de Dios que habla a través de él. No es su orgullo, no es su vanidad, nunca presume. Y para mí es un ejemplo, y lo digo abiertamente, es un ejemplo. Y si algo quiero en la vida es llegar a cumplirle a Dios de una manera correcta. Y me voy a preparar, hermano, y voy a seguir adelante para servirle como a Él le agrada. Hermanos, discúlpenme, pero esto es lo que yo traía expuesto para ustedes y lo que preparé. Les doy la gloria y la honra a Dios porque Él me pone tantas cosas. Yo no las sé acomodar. Pero quiero humildemente pedirles que me tengan paciencia. Porque Dios me va a dar el entendimiento para hacer las cosas correctas. Y lo sé, porque Dios es grande y verdadero.